de poder compartir, ¿verdad? La palabra de Dios con cada uno de ustedes. De nuevo voy a pedirles que inclinemos el rostro para pedir la dirección del Espíritu Santo en el estudio de su palabra. Querido Padre y amado Dios, en esta hora de la mañana nos hemos dado cita con usted para saber más de su palabra, para conocer mejor a Cristo Jesús y así amarle más, servirle mejor y confiar más en él, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por enviar a tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a tener 3 mañanas que vamos a estar conversando acerca de la palabra de nuestro Dios y quiero que agradecer al hermano Héctor Matus por la invitación que me ha extendido para el compartir con ustedes la palabra del Señor. Eh, en en estos 3 días vamos a tratar de presentar las buenas nuevas del reino de los cielos. ¿En qué consiste el reino de los cielos? ¿Cómo nos atañe a nosotros, verdad? Y cómo eso lo ha dejado el Señor para que tengamos no solamente un encuentro con Él, con el Señor Jesucristo, sino una vivencia constante con Él, ¿verdad? El encuentro es importante, pero más importante es tener una relación constante, diaria, a cada instante con Él, ¿verdad? Todos sabemos lo que la Escritura dice, ¿verdad? Con el gran yo sois. Eh, en Juan capítulo 6, Él nos dice, yo soy el pan de vida. En el capítulo 7, mismo Juan, yo soy el agua de vida. En el capítulo 8, y dice él, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 10, él dice, yo soy la puerta. Pero también él dice, yo soy el buen pastor. En el capítulo 11 nos dice, yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 14, que es muy conocido por nosotros, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el capítulo 15, que es muy conocido por nosotros, yo soy la vid verdadera. Así es que Él es el gran yo soy que habló con Moisés allá en la zarza ardiente, cuando Moisés le preguntó, y si me preguntan quién eres, y él dijo, yo soy. Es decir, que Cristo Jesús siempre ha estado con nosotros. Es decir, que el Cristo, ¿verdad?, del Nuevo Testamento encarnado es el Cristo del Antiguo Testamento. Es el gran yo soy. Pero en esta mañana quisiera hablar del reino del el gran yo soy, el reino de su gracia. Y vamos a darnos cuenta la manera eh, amplia, tal vez no en los 3 días lo vamos a abarcar, pero sí vamos a tratar de establecer algunos principios que nos harán conocer el reino de gracia, la utilidad que tiene la ser súbditos al reino de la gracia y cómo pertenecer siendo súbditos del reino de la gracia. En Mateo capítulo 4 y el versículo 23 nos dice que recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino. Noten el evangelio del reino, porque la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, pero esa la usaban también los que daban las noticias de cómo iba el combate de cierto grupo con otro grupo, y él daba las buenas nuevas, y las buenas nuevas es que estaban ganando la guerra. Y se usa esa palabra, ¿verdad? Buenas nuevas, pero Mateo nos dice específicamente que las buenas nuevas, el evangelio que el Señor Jesucristo enseñaba era del reino de los cielos. Es por eso que en el monte de la bienaventuranza, en Mateo 5 y versículos 2 y 3, Mateo 5, versos 2 y 3 nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya tenemos otro elemento
que se añade al Evangelio no solamente es el Evangelio del reino, sino que especifica, ¿verdad? El Señor Jesús cuando dice que es el reino de los cielos. ¿Cuál es ese Evangelio del reino de los cielos? ¿Por qué es importante saberlo? Porque el Señor Jesucristo dice que cuando lo conozcamos, que es la verdad nos hará libre, nos hará libre, ¿verdad? Y eso es muy importante y es bien preponderante, porque si hay algo que el enemigo quiere es mantenernos esclavizados en la esclavitud, ¿verdad? En control, en sufrimiento, en dolor, en tristeza. Pero vamos a darnos cuenta que el Señor vino a darnos libertad, vino a darnos su reino, vino a establecer su reino. Para eso tenemos que ir al propio comienzo cuando fue establecido, o mejor dicho, prometido ese reino. En Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15, que es un capítulo y un versículo que estoy seguro que ustedes lo conocen bastante bien y estoy seguro que lo saben hasta de memoria. 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La escritura aquí presenta el reino de la gracia de Dios y lo presenta en su plenitud, pero en una cápsula, cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y especifica entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí se está declarando abiertamente que el enemigo nuestro es Satanás y que Cristo Jesús, ¿verdad? La simiente lo va a derrotar. Lo que quiere decir que la esclavitud, el control que Él quiere ejercer en nosotros y que por el pecado lo realiza, podemos quebrantarlo, podemos aplastarlo. ¿Por qué? Porque el que pone la enemistad contra Satanás es la simiente de la mujer y la simiente es Cristo, ¿verdad? La simiente es la iglesia establecida de Cristo Jesús para tramitar el método para quebrantar al enemigo y para expulsarlo de nuestra vida. Y es cuando llegamos a ser miembros del reino de su gracia. Hay un libro que se llama La maravillosa gracia de Dios, que si pudieran conseguirlo es excelente, o ahora está en internet. No tienen que comprarlos el libro, pueden ir a los libros de Elena G. de White y ponen el nombre, La maravillosa gracia de Dios, y ahí lo pueden encontrar. Nos dice en la página 9, Cristo abría ante los seres humanos las puertas del reino espiritual de su amor, su gracia y su justicia. Sus súbditos son los pobres de espíritu, los mansos y los que padecen persecución por causa de la justicia. A ellos les pertenece el reino de los cielos. Si bien no ha terminado, en ellos se ha iniciado la obra que los facultará para participar de la herencia de los santos en el reino de luz. Aquí nos presenta entonces, ¿verdad? Que el reino de los cielos consta de dos partes. Primeramente, el reino de su gracia, el reino de su gracia. Él vino, vuelvo a leer y repetir la parte, Cristo habría, no está haciendo con H del verbo haber, sino con A, o sea, de open, abrir. Cristo abría ante los seres humanos las puertas del reino espiritual. Noten, ¿cuál reino espiritual de su amor, su gracia y su justicia? El gran fracaso de Israel fue y ha sido que esperaban un reino material.
un reino bélico, un reino como el de David. Y Cristo lo que vino a establecer y a poner claro el reino de su gracia. ¿Por qué? Porque el reino es la gracia de Cristo. Fue aquí presentado en Génesis 3:15. Se manifiesta la gracia, porque si la gracia de Cristo no se manifiesta, el hombre, Adán y Eva, hubiesen sido destruidos y estuviéramos sujetos y esclavizados a Satanás. Pero aquí el Señor nos dice claramente que Él pondrá, al ser súbdito de su gracia, ¿verdad?, enemistad contra la simiente de Satanás. Y la simiente de la mujer es Cristo, no solamente herirá el calcañar, sino que le va a herir y aplastar la cabeza. O sea que en Cristo Jesús venimos a ser más que victoriosos, pero tenemos que entender en qué consiste el reino de los cielos, ¿verdad? Los, los judíos del tiempo de Cristo Jesús y todavía ellos esperaban el reino de gloria, pero no el reino de su gracia. Y cuidado que nosotros estamos descuidando, ¿verdad? ¿Qué es el reino de gracias? ¿Cómo vivir en el reino de gracia? ¿Qué es ser súbdito del reino de gracia? Más adelante, en Daniel, capítulo 2 y versículos 34 y 45, nos presenta de una manera clara, ¿verdad? El profeta, el establecimiento de ese reino de gracia y ese reino de gloria. Daniel, capítulo 2 y verso 34 y 45. No voy a leer todo el capítulo, pero ustedes saben ya que se refiere al sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y que Daniel, por la dirección del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo, fue el que reveló el significado, no solamente el sueño, perdón, sino también el significado. Y vio, Daniel le dice, tú veías oh rey, una cabeza de oro, una estatua de cabeza de oro, con pechos de plata, vientre de bronce, pierna de hierro y pies, hierro con barro cocido. Pero lo que quiero llevar la atención es la parte final de la visión, ¿verdad? Revelada por Daniel a través del Espíritu Santo. Estabas mirando, versículo 34 de Daniel 2. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Y el 35 nos dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo las eras de verano, y se lo llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó la tierra. Y el 45 entonces nos da la clave de interpretar cuál es esta piedra cortada. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Noten que aquí lo que quiero resaltar es esa piedra que en el versículo 45 dice que no, que fue de la manera que viste el monte, ¿verdad? Fue cortada una piedra no con mano humana, no con mano humana. Ya claramente aquí nos está diciendo que no es una conquista, no es una batalla material como lo fue las batallas con que se conquistaron o se formaron los imperios que Daniel había explicado en la estatua, sino que está hablando de una mano no cortada con mano humana, sino que es de Dios. Es decir, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer o por venir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Es decir,
no solamente estaba mostrándole el reinado o los reinados o los imperios que iban a suceder, porque ustedes saben, Daniel estaba hablando en el tiempo del rey Nabucodonosor, no estaba hablando con los medos persas, después vino, ¿verdad? Ya en Grecia Daniel ya no desaparece y en Roma desaparece también, pero estaba hablando de tanto del reino de su gracia y del reino de su gloria. Muchos han visto en esta piedra solamente la segunda venida de Cristo, pero aquí está tanto la primera venida como también la segunda venida de Cristo. ¿De qué estoy hablando? Tanto del reino de su gracia como también el reino de gloria. Para esto debemos identificar primeramente quién es la roca, cuál es la piedra, porque al identificar cuál es la roca y cuál es la piedra, vamos entonces a entender la función correcta de la profecía, de la visión, vamos a entender correctamente el versículo 35, ¿verdad? Donde se hace un gran monte que llena toda la tierra, que llena toda la tierra. ¿Cómo es que esa piedra que incide, golpea la estatua, se vuelve un gran monte, una gran tierra? Sin perder el tiempo, porque ya nos queda 10 minutos solamente, vamos a irnos a rastrear lo que es la piedra para poder identificar el reino de la gracia y también el reino de gloria. Vamos a irnos desde el comienzo, ¿verdad? Que eso nos va a ayudar a identificar la piedra. En Salmos, capítulo 114 y versículo 7 y 8, 7, ¿verdad? Vamos a ver lo siguiente. Salmos capítulo 114, vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios y buscaremos el capítulo 114 y vamos a leer el versículo 7 que dice, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Él cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de aguas la roca. Noten, dice que Jehová, Dios, Él es la roca de donde fluyó agua. Ya ustedes se imaginan por dónde voy siguiendo. Hay muchos textos más aquí en Salmos y en el Antiguo Testamento que nos hablan que dice que Jehová es la roca de donde fluye agua. Pero ya cuando vamos al Nuevo Testamento, ya nos especifica a qué se está refiriendo, a quién se está refiriendo Salmo y cuál es esa roca que estuvo allá con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Vamos a irnos a 1 Corintios y vamos a ver de este texto el capítulo 10 y el versículo 4. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4, ¿verdad? Vamos a irnos, ¿verdad? Y no se preocupe si no terminamos totalmente el concepto, porque mañana vamos a seguir. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4 nos dice así, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo Jesús. De tal manera que en Salmos, ¿verdad? Que estamos leyendo ahorita 114, no solamente nos dice que la roca era Cristo, sino que es Jehová. Es decir, Jehová es Cristo. Jehová es el Espíritu Santo. Jehová es el Padre. Es el Padre. Es decir, es Dios. Valga la pena aclarar que en hebreo la palabra Dios que nosotros tenemos en castellano es Yahvé y en griego es Jehová y en castellano es Dios. Pero ese es el significado, la traducción de la palabra, pero no es el significado. Digo mejor, traducción del nombre. Pero el significado tanto de Yahvé, de Jehová y de Dios
El significado es yo soy. Eso significa el nombre de Yahvé, de Jehová, yo soy. Es decir, es lo que el Señor Jesucristo le dijo a Moisés en Éxodo 3, en la zarza ardiendo, cuando Moisés le preguntó, y si me preguntan quién me ha enviado, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo voy a decir? Yo soy. De tal manera que, aunque la gracia de Dios, de Cristo Jesús, de Dios, fue dada como promesa en Génesis 3:15, la presencia de Cristo ha sido permanente. ¿Qué estoy diciendo? Que no basta encontrarnos, y está bien que nos encontremos con Jesús cada mañana, sino que debe ser un estilo de vida nuestra y no algo circunstancial u ocasional, sino que la gracia de Cristo Jesús, su reino, debemos estar constantemente. Pero bien, vamos a irnos un poquito más para que identifiquemos lo que es la gracia de Jesús. Perdón, lo que es la piedra, lo que es la piedra para identificar la gracia. San Lucas, en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Capítulo 4 y versículo 11, Hechos de los Apóstoles. Solamente les hago recordar que el libro de Hechos fue escrito por Lucas, ¿verdad? El doctor Lucas, que de paso se ha dicho, él no era judío, él no fue judío, sino que él era griego romano, ¿verdad? Él es el que escribe tanto su epístola como también el libro de los Hechos de los Apóstoles. 4 de Hechos, versículo 11. Este es una alocución de Pedro ante el concilio, ¿verdad? Y estaba defendiendo su fe, estaba defendiendo realmente lo que él creía, ¿verdad? El versículo 8 primeramente dice, Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Ahora nos vamos al versículo 11. Me quería enfatizar que estaba lleno del Espíritu Santo cuando él declaró esto. Estaba inspirado por el Espíritu Santo cuando declaró esto. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Estoy haciendo énfasis en esto porque tanto el que inspiró y a Daniel, ¿verdad? Allá en Daniel 2 es el mismo que está hablando por Pedro, aquí en Hechos 4:8, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, es eterno. Dice así, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Noten, aquí Pedro está diciendo que él no es la piedra. Él no está diciendo que él no es la roca, sino que está diciendo que Cristo es la piedra, que Cristo es la roca. Y agrega, por si acaso hay alguna duda, el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, que Cristo es el mediador, el pontífice. La palabra mediador es la traducción de latín ponto, pontífice, ¿verdad? Eso quiere decir pontífice, puente, mediador. Es decir, Cristo es el que une la tierra con el cielo. Con su humanidad nos toma de su brazo y con su divinidad toma el brazo del Padre. Y así Él es el puente, Él es el pontífice, Él es nuestro Salvador. Pero veamos, Hechos de los Apóstoles fue escrito aproximadamente por el año 60, 62. Pero vamos a ver cuando el apóstol Pedro escribe su epístola, más o menos años 63, 64, 65, ¿verdad? Entre 64 y 67 para no ser tan dogmático. En primera de Pedro 2, 4 al 8, y con esto vamos terminando, ¿verdad? Porque ya son ya la hora, primera de Pedro, y aquí vamos a quedar. Primera de Pedro capítulo 2, y vamos a tomar de ese capítulo 2 los versículos del 4 al 8.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8, que nos dice lo siguiente. Versículo 4. El apóstol Pedro está hablando aquí ahora en su epístola, ¿verdad? Dice así, acercándonos a la piedra, acercándonos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio, punto, de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en las palabras, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Así es que cuando Cristo le dice al apóstol Pedro, ¿verdad? Tú eres una piedrecilla, ¿verdad? Esa es la palabra Petra, ¿verdad? eh, y sobre esta, perdón, Petros, es piedrecilla rodante, y piedra, la roca, donde iba a establecer el reino de gracia, ¿verdad? No puede ser Pedro, porque el mismo Pedro reconoce que Cristo Jesús es la roca, es la piedra de salvación, lo mismo que dice allá en Salmos 114, 7 y 8. De tal manera, entonces, hermanos, que concluyendo esta mañana, esta parte, ¿verdad? El reino de la gracia fue establecido en promesa en Génesis 3:15, de una manera clara, donde dice que la simiente, Cristo, la piedra, la roca, iba a aplastar y ha aplastado la cabeza. Es decir, que el reino de Satanás ha sido derrotado. Y cada vez que nosotros entramos a Cristo, el reino de la gracia, llegamos a ser súbditos y recibimos el poder de derrotarlo a Él en el nombre de Cristo Jesús. Vivimos ya en el reino de su gracia. Pero cuando llegamos a Daniel, Daniel lo rectifica y lo proyecta de cuando se iba ya a establecer el reino de gracia, ya no más en promesa, sino en realidad. Y el Señor Jesucristo en Mateo 4 y en Mateo 5 nos dice claramente que él estaba predicando el establecimiento, el reino del Evangelio, el reino de los cielos, el reino de la gracia. Entendiéndolo bien, bien claramente, el apóstol Pedro dice que la roca, la piedra angular, es Cristo. Por lo tanto, con eso está diciendo que el reino de la gracia ya está establecido al ser Cristo Jesús expiando nuestros pecados, resucitando entre los muertos, y así establece Él en este mundo, ya está el reino de su gracia. Hasta aquí vamos a llegar en esta mañana y vamos a proseguir mañana por la mañana, y valga la redundancia entonces, ampliar este reino de gracia para que quede claro en nuestra mente qué somos, a quién servimos, a dónde estamos y por qué estamos. Somos súbditos del reino de la gracia de Cristo y por eso vivimos por gracia. Estamos en la gracia y somos vencedores por la gracia de Cristo Jesús. Amén. Pastor, no puede pedir en oración, por favor. Querido Padre, en esta mañana agradecemos la oportunidad de estudiar su palabra. Gracias por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo cual nos hace tener seguridad en quién hemos creído, en a quienes servimos y que somos más victoriosos al ser súbditos de su gracia. Bendícenos,
síguenos bendiciendo, perdón, y que podamos vivir constantemente en tu presencia, en tu reino, alabándote y glorificándote en nuestra vida. En el nombre de Jesús lo rogamos y lo agradecemos. Amén. Amén. Dios le bendiga, pastor. Que tengan un feliz día todos y que el Señor les acompañe. Nos vemos mañana, primeramente Dios, a la misma. Amén. Dios le bendiga, pastor. Amén. Igualmente. Lindo mensaje, pastor. Bendiciones para todos. Gloria a Dios. Bendiciones, gracias.